que son las combinaciones de medicamentos antihipertensivos y vamos a finalizar con medicamentos antianginosos y medicamentos de insuficiencia cardíaca. Ya con eso se completarían todos los temas, completando lo que tiene que ver con la propintermina para el segundo parcial. Desde el segundo parcial y que sería el de lo que viene con la propia Ana María, lo que viene conmigo y lo que viene con la propia intermina. Esos serían los temas del segundo parcial. Bueno, muchachos, pregunta lo que vimos en la clase anterior. ¿Qué es lo de medicamentos vimos? Vimos dos grupos de medicamentos. ¿Cuáles fueron? El grupo grande son los antihipertensivos, pero vimos dentro de los antihipertensivos dos grupos de medicamentos, dos subgrupos mejor dicho. ¿Qué subgrupos vimos? Lo que hace de canal de calcio y cuál más. Y medicamentos que actúan sobre el eje renina, angiotensina, aldosterona. Y dentro de cada subgrupo de medicamentos hay otros dos subgrupos. Entonces recordemos entonces que los bloqueadores de canal de calcio tenemos los medicamentos dihidropiridínicos como nifedipina, fenanodipino y diclofenac. Y dentro de los no dihidropiridínicos tenemos cuáles, el verapamilo y el diltiazem, que a pesar de ser dos grupos químicos diferentes cumplen la misma función, que es bloquear el canal de calcio, pero también con algunas particularidades. ¿Cuál es? Que los dihidropiridínicos tienen mayor afinidad por el sistema vascular que por el canal de calcio del corazón. Por eso genera entonces vasodilatación, pero sin comprometer el gasto cardíaco, a diferencia de los no dihidropiridínicos que tienen efecto tanto en el canal de calcio vascular como en el canal de calcio. Entonces generan vasodilatación y también generan disminución del gasto cardíaco. ¿Listo? Y dentro de los medicamentos que actúan sobre el eje renina, angiotensina, aldosterona, vimos también dos subgrupos. Entonces tenemos los sartanes y tenemos los IECAS. ¿Qué es lo que significa IECAS? Inhibidores de qué? Inhibidores de enzima convertidora en angiotensina. ¿Que para qué es que me sirve esa enzima convertidora en angiotensina? Recuerden que en ese eje, eso es una cascada prácticamente, donde tenemos partículas entonces de un precursor, que es el angiotensinógeno, que por acción entonces de la enzima que llama la renina, se va a convertir en angiotensina 1. Y después, por acción de la ECA, se va a convertir en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 entonces ya se desplaza a los tejidos e interactúa con los receptores de angiotensina, los AT1 o los AT2. Y ya la interacción con estos receptores son los que van a desencadenar la cascada de reacciones moleculares mediadas por la angiotensina. Sobre la angiotensina 1, ¿qué tenemos? Vasoconstricción, liberación de aldosterona, angiogénesis y proliferación celular. ¿Listo? Mientras que sobre el receptor AT2 tiene los efectos contrarios, desde vasodilatación, apoptosis e inhibición de la proliferación celular. Entonces, realmente, los efectos de la angiotensina 2 sobre el receptor AT1 son los que explican los efectos hipertensivos de la angiotensina. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacen los IECAS? Inhibir este paso fundamental, este paso clave, que es la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, al bloquear ese paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, bloqueando la enzima que me permite llevar a cabo ese paso, no se da la producción de angiotensina 2 y por lo tanto no vamos a tener angiotensina 2 que puede interactuar sobre los receptores, especialmente sobre el receptor AT1, que es el que está involucrado con los mecanismos de la presión arterial y de remodelamiento vascular. Entonces los IECA lo que hacen es eso, bloquear entonces esta enzima. Los ARA, por su parte,
tienen otro efecto. Ellos no van a bloquear la ECA. Ellos lo que van a hacer es que se van a ubicar y van a bloquear irreversiblemente el receptor AT1. Por eso se llaman agonistas del receptor de angiotensina, porque bloquea entonces el receptor AT1 e impiden que la angiotensina 2 se una a su receptor y desencadene la cascada de eventos moleculares. Entonces, al bloquear entonces las acciones del receptor AT1, bloqueamos entonces el aumento de la presión arterial, bloqueamos la angiogénesis y bloqueamos la producción de colesterol. ¿Listo? Como efectos finales, todos van a llegar a lo mismo, reducción de la presión arterial. Pero los mecanismos por el cual reduce la presión arterial varían dependiendo de uno u otro medicamento. ¿Listo? A su vez, les había comentado que estos IECAs también están involucrados entonces en el aumento de las concentraciones de radicinina. ¿Por qué? Porque la radicinina es una molécula, es un potente vasodilatador que también por medio de la ECA es degradada a péptidos inactivos. ¿Listo? Entonces, cuando bloqueamos la ECA, no solamente estamos inhibiendo la producción de angiotensina 2, sino que a su vez estamos inhibiendo la degradación de la bradicinina. ¿Listo? Entonces, la bradicinina va a aumentar su concentración, va a generar una mayor vasodilatación, pero va a mediar también otras reacciones que son medidas por la bradicinina, como son cuáles: la agregación de los macrófagos y la acumulación de líquido, especialmente en los pulmones. Por eso esta acumulación de esta bradicinina podría explicar algo de la tos que presentan los pacientes que están tomando IECAs, por ese aumento o esa formación o esa compresión de líquido a nivel de los pulmones. ¿Listo? Que está medida justamente por la inhibición de la degradación de la bradicinina. Recuerden que la ECA es la enzima que, además de producir angiotensina 2, me degrada a la bradicinina. Y miren cómo el organismo siempre juega con mecanismos. Por un lado, aumenta una cosa, y por el otro lado, disminuye otra cosa que tiene efectos contrarios, pero no efectos complementarios, sino efectos contrarios. Entonces, la bradicinina vasodilatador, la angiotensina vasoconstrictor. Entonces, la ECA me genera vasoconstricción por un lado y me inhibe la vasodilatación. ¿En caso de qué? De que necesitemos aumentar la presión arterial. Los inhibidores de la ECA me inhiben la producción de angiotensina y me aumentan la cantidad o la concentración de bradicinina porque evitan su degradación. ¿Listo? Entonces, por ese mecanismo también estamos favoreciendo la vasodilatación. Preguntas, muchachos, dudas. Ustedes miren que son medicamentos que actúan sobre la misma cascada, pero actúan en dos puntos diferentes. Y a su vez, al actuar en dos puntos diferentes, los efectos también van a ser diferentes. Aquí, por ejemplo, si estamos hablando de un ARA, ¿ustedes qué dicen? ¿Cómo se mantienen las concentraciones de angiotensina 2? ¿Suben, bajan o permanecen iguales? ¿Suben por qué? Porque se sigue pegando, pero no se pega, por eso se pega. Bueno, en parte tener razón, podrían subir, pero ¿qué puede pasar también? Que como por este lado entonces estamos inhibiendo el receptor de angiotensina 2, ¿cierto? El AT1, ¿qué pasaría? Ese receptor puede ejercer retroalimentación negativa para evitar que se siga produciendo angiotensina 2. ¿Por qué? Porque no hay una concentración alta, sino que simplemente no estoy interactuando con el receptor. Y como estoy interactuando sobre este receptor AT2, entonces ¿qué mecanismo? No, préndeme la producción de angiotensina 2 porque ya tengo el exceso. No necesito más vasodilatación, sino que lo que necesito es vasoconstricción. En un principio podría incrementarse un poquito por este bloqueo, pero a la larga esta producción de angiotensina 2 va a tener a la baja, va a disminuir. En cambio, si bloqueamos la ECA y no tenemos angiotensina 2, ¿qué le estamos diciendo al sistema? Entonces, si bloqueamos la ECA, no vamos a producir angiotensina 2, es que vamos a decir al sistema, necesitamos producir más angiotensina 2. Entonces, hay dos mecanismos, o aumentando la degradación de la angiotensina 2 para producir angiotensina 2, o aumentando
la síntesis de la enzima convertidora en angiotensina. Entonces, por ese mecanismo de síntesis de proteínas, se salta entonces el bloqueo de la ECA para producir nuevas proteínas que me puedan cumplir con la función de la ECA que en ese momento está inhibida. Entonces, siempre en el organismo hay mecanismos que van a contrarrestar lo que estemos haciendo con los medicamentos. Por eso es que en muchas ocasiones no se administra un solo medicamento, sino que se administra una combinación de medicamentos para potenciar el efecto. ¿Cómo se llama eso? Sinergismo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar entonces con otro grupo de medicamentos que son los medicamentos simpaticolíticos. Como les había comentado en la clase pasada, el sufijo lítico quiere decir que es contrario a la acción de ese receptor. Entonces, si estos son los receptores simpáticos del sistema nervioso simpático, de los medicamentos simpaticolíticos bloquean o restringen la actividad de los receptores del sistema nervioso simpático. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos dos tipos de medicamentos. Tenemos los beta bloqueantes o los alfa bloqueantes. Recuerden que en el sistema cardiovascular, los receptores alfa y los receptores beta tienen funciones vasoconstrictoras, potencializadoras del gasto cardíaco, generadoras de energía, porque son las que nos van a poder permitir, las que nos van a permitir responder a sus mecanismos o a esas situaciones de alerta, de lucha, de huida. ¿Listo? Entonces, siempre que se activen los receptores alfa y beta, estamos respondiendo ante una situación de estrés. ¿Listo? Entonces, estos medicamentos bloquean los receptores adrenérgicos. Recuerden que los receptores adrenérgicos son los receptores alfa y los receptores beta. Que los receptores alfa tenemos dos subtipos, alfa 1 y alfa 2. Y los receptores beta tenemos tres subtipos, beta 1, beta 2, beta 3, que están ubicados en diferentes órganos y en diferentes tejidos. Y dependiendo del órgano o tejido donde se encuentran ubicados, van a, digamos que se va a favorecer un mecanismo de acción o una respuesta fisiológica u otra. ¿Listo? Si uno de los muchachos me dicen y yo freno un poquito. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de los bloqueantes beta tenemos algunos medicamentos. ¿Cuál es la característica de estos medicamentos? Que van a terminar en olor. Todos los que van a ver van a terminar en olor. ¿Listo? Hay bloqueantes selectivos, cardioselectivos y bloqueantes no selectivos. Cuando estamos hablando de bloqueantes selectivos, es que bloquean un receptor en específico. Ahorita vamos a ver el artículo, vamos a ver con más detalle. Mientras que los beta bloqueantes no selectivos me van a bloquear todo lo que se llama el receptor beta. ¿Listo? Y los medicamentos bloqueantes alfa, tenemos entonces la prazosina, el tenazocin como bloqueantes alfa 1. Pero aquí hay una particularidad, que aquí hay un medicamento que es agonista alfa 2. Ustedes dirán, pero ¿por qué si estos medicamentos bloquean el receptor alfa? Porque ese medicamento es la metildopa, que es agonista alfa 2. ¿Quién me explica para qué sirve el receptor alfa 2? De pronto no sé, con alguna función tranquilizante, no sé, sea para liberar. ¿Cómo? Alguna función, no sé, tranquilizante, o sea, para liberar de serotonina o algo similar. Vas por el lado excelente. El receptor alfa 2 es un receptor ubicado principalmente en la neurona presináptica. Entonces ese receptor alfa 2 es un receptor que sirve para restringir o para controlar la liberación de neurotransmisores. Es como lo decís, es cuando por ejemplo la noradrenalina o la adrenalina interactúan sobre ese receptor, lo que van a hacer entonces es inhibir la liberación de neurotransmisores. ¿Desde dónde? Desde la neurona presináptica. Al activar entonces ese receptor alfa 2, ese receptor es un receptor que está acoplado a proteína G inhibitoria, no se da la liberación entonces de calcio, y como el calcio, recuerden que está involucrado en todos los procesos de transporte celular, entonces al no darse la liberación de calcio, no hay el acople con la función de las vesículas y no se da la liberación de los neurotransmisores. Cuando estamos hablando entonces de ¿qué? Cuando estamos hablando entonces de agonismo. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de agonismo,
la adrenalina y la noradrenalina interactúan con el receptor, se bloquea entonces la liberación de calcio y no se da la liberación de neurotransmisores. Ese medicamento metildopa actúa como un agonista de ese receptor alfa 2. Entonces, al actuar como agonista, va a inhibir por ende la liberación de neurotransmisores y por ende va a inhibir entonces que la adrenalina y la noradrenalina liberadas de esa neurona vayan a ¿qué? Me vayan a incrementar la presión arterial. ¿Listo? Entonces, por eso ese medicamento es el único que es un agonista alfa 2. Dentro de estos simpaticolíticos es un agonista. ¿Por qué? Porque también me va a restringir la actividad de la adrenalina y la noradrenalina liberada de esa neurona intestinal. ¿Listo? Ya lo vamos a ver con la distancia. ¿Cómo se llama? Metildopa. Y justamente vamos a comenzar entonces con ese medicamento. Entonces, la metildopa es un agente antiadrenérgico de acción central. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa la barrera hematoencefálica, ingresa entonces al sistema nervioso central y a nivel central es donde va a inhibir la liberación entonces de adrenalina y de noradrenalina. Recuerden que nosotros a nivel central tenemos entonces el centro vasomotor, que es el encargado del control o de la regulación de la presión arterial. Cuando hay una disminución descenso de la presión arterial, recuerden lo que les comenté la clase pasada, los senos del cuerpo carotídeo detectan esa disminución de la presión arterial, mandan señales entonces al centro vasomotor y ese centro vasomotor se encarga entonces de mandar señales simpáticas ¿a dónde? Al corazón y a los grandes vasos para que el corazón lata mucho más fuerte y los vasos sanguíneos se contraen. ¿Listo? Entonces, al generar ese bloqueo a nivel central, se bloquea entonces la respuesta simpática y se genera una disminución de la presión arterial a nivel central. Pero si yo bloqueo esa disminución, si yo bloqueo el aumento de la presión a nivel central, ¿qué va a hacer el organismo? Yo estoy bloqueando a nivel central la respuesta vasopresora, ¿cierto? La estoy bloqueando a nivel central. Entonces, ¿el organismo qué hace? ¿Cómo escapa eso? ¿Qué activa? Les acabo de hacer un resumen, muchachos. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales el organismo ajusta la presión arterial? ¿Cómo? Uno entonces renal, otro hormonal humoral y otro nervioso. Entonces, si yo bloqueo a nivel central el ajuste o el control de la presión arterial, ¿qué hace el organismo? Me genera entonces el desbalance, el organismo se va a balancear, pero es un desbalance ¿por qué vía? A nivel renal o a nivel hormonal, por medio del eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? Es un análogo de L-Dopa, es un falso neurotransmisor, tiene la estructura muy parecida a la de noradrenalina y a la de la adrenalina. Aquí lo único que tiene diferente entonces este grupo metido en esta posición, de resto sería la estructura entonces de la noradrenalina. Por eso se llaman falsos neurotransmisores. ¿Listo? Entonces, estimula el receptor alfa 2 a nivel central, lo que les acabo de explicar. Es un receptor que está ubicado en la neurona presináptica, que lo que va a hacer entonces es inhibir la liberación de neurotransmisores y por tanto, si no hay adrenalina o adrenalina liberada, no van a poder interactuar con quiénes, con los receptores que están ubicados ¿en dónde? Ya sea en la neurona posináptica o en la placa neuromuscular de los vasos sanguíneos. Entonces, al no darse esa interacción, no va a haber qué, no se va a generar la vasoconstricción. ¿Listo? Entonces, disminuye la liberación de norepinefrina, hay menor flujo simpático y por lo tanto disminuye la resistencia vascular periférica, la resistencia vascular renal y disminuye el gasto cardíaco. ¿Listo? Entonces, por esos tres mecanismos se va a disminuir la presión arterial, porque recuerden que la presión arterial es un ¿qué? Es un producto de la resistencia vascular periférica por el gasto cardíaco. ¿Quién va a determinar la resistencia vascular periférica? El diámetro de venas y arterias. ¿Y quién va a determinar el gasto cardíaco? La tasa de funcionamiento del corazón, tanto en fuerza como en frecuencia. Recuerden que fuerza es ionotropismo y frecuencia es cronotropismo. ¿Listo? Entonces ahí está entonces la ubicación entonces del receptor alfa 2
ese receptor, recuerden entonces que puede ser autorreceptor o heteroreceptor, y entonces me va a disminuir, pero me va a bloquear o a restringir el flujo de calcio y por ende me va a evitar la liberación de neurotransmisores. ¿Listo? ¿Qué reacciones adversas se puede presentar con este medicamento? Retención hidrosalina. Entonces, se va a favorecer entonces que el riñón retenga sodio y agua, porque si estoy bloqueando a nivel central la respuesta vasomotora, ¿qué hace el organismo? A nivel renal me retiene sodio y agua para aumentar la volemia y de esa forma aumentar entonces el retorno venoso al corazón. ¿Listo? Se puede presentar hipotensión ortostática. ¿Qué es hipotensión ortostática? Eso quién sabe el concepto, quién conoce el concepto. De pronto, ¿quién ha sentido que se le ve el mundo cuando se para rápidamente? Eso es hipotensión ortostática. Esa es una caída súbita de la presión arterial cuando pasamos de una posición sentados o acostados a una posición de pie. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros estamos acostados, la sangre fluye en un mínimo nivel, entonces no está luchando contra la fuerza de la gravedad. Cuando nos ponemos de pie, ¿qué pasa? El organismo tiene que ajustarse rápidamente para poder vencer la fuerza de gravedad. Entonces, ¿quién siente el bajón de la presión arterial cuando nos ponemos de pie? El cerebro, ¿a través de qué? De los senos carotídeos. Siente ese bajón de la presión arterial, envía la respuesta al centro vasomotor y el centro vasomotor activa la respuesta simpática. Como aquí está bloqueada la respuesta simpática, entonces el organismo no tiene forma de aumentar la presión arterial y caemos como pollos porque baja el suministro de sangre al cerebro. O sea, baja o se disminuye el suministro de oxígeno al cerebro. ¿Listo? Es por eso personas que están tomando estos medicamentos, uno se tiene que recomendar que se levanten lentamente de la cama, que se levanten lentamente de la silla para evitar justamente esas caídas de la presión arterial. Por eso es que estos medicamentos son utilizados en casos de hipertensión refractaria o crisis hipertensivas, por ese riesgo entonces que tienen presente en los medicamentos. Normalmente a nivel ambulatorio se utilizan calcioantagonistas y medicamentos del eje renina-angiotensina-aldosterona, porque son medicamentos un poquito más seguros, aunque eso no signifique que no tienen también sus riesgos asociados. Como tienen efectos a nivel central, inhiben la liberación de neurotransmisores que están involucrados en los estados de ánimo, en el control entonces del estado de ánimo, de la euforia, de las emociones. Les pueden provocar entonces sedación, depresión, vértigo, cefalea y debilidad. La adrenalina, la noradrenalina y la serotonina y la dopamina que están involucrados en esas funciones a nivel cerebral. Los mecanismos de recompensa, los mecanismos de ansiedad, los mecanismos de depresión, los mecanismos de mantenimiento del estado de ánimo. Entonces, justamente, si yo bloqueo la liberación de esos neurotransmisores, entonces vamos a padecer de una falsa depresión. ¿Listo? Y a nivel de laboratorio puede presentar entonces falsos positivos para anticuerpos antinucleares, entonces el paciente puede presentar entonces digamos, esa prueba de laboratorio positiva como que si tuviera, por ejemplo, un lupus eritematoso o una enfermedad autoinmune. ¿Listo? Y también puede presentar entonces falsos positivos para la prueba de CUMS. ¿Quién sabe qué es la prueba de CUMS? ¿De pronto quién habla esto de clínica clínica? Exacto, perfecto. Para detectar anticuerpos en la membrana de los triglicéridos. Entonces, este medicamento también podría entonces tener esos falsos anticuerpos en la membrana de los triglicéridos y dar falsos positivos en esta prueba de CUMS. O sea, ser falsos positivos para una anemia hemolítica. Normalmente, después de la suspensión del medicamento, la prueba de CUMS positiva revierte en 3 semanas. Es decir, que se quedan 3 semanas para hacer esos exámenes al paciente. En caso de que se los ordene o en caso de que haya de pronto un paciente con anemia hemolítica que le haga una prueba de CUMS que resulte positiva, pero que también esté tomando entonces la alfa-metildopa. ¿Listo? Y como hay también entonces ese aumento de la dopamina, pues digamos es un medicamento que es análogo de la dopamina. La dopamina a nivel de la vía tuberoinfundibular, que eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos medicamentos del sistema nervioso central. La dopamina está involucrada entonces a través de los receptores T2 en el control entonces de qué? En el control de la producción de prolactina. ¿Listo? Entonces normalmente, como hay una disminución entonces de la liberación de prolactina, de dopamina, se puede presentar entonces prolactinemia, galactorrea y disfunción sexual, porque la dopamina, como está disminuida, no puede interactuar con los receptores T2 y no va a poder ejercer su efecto inhibitorio sobre esa vía tuberoinfundibular. Entonces prácticamente son pacientes que van a tener valores de prolactina altos.
Si son mujeres, van a presentar galactorrea, que es producción de leche materna. En los hombres se puede presentar entonces ginecomastia, pérdida de libido y disfunción sexual, justamente por ese aumento entonces de la producción de por esa disminución en la producción de dopamina. ¿Listo? Preguntas, muchachos, dudas de este medicamento. Entonces, por estas reacciones adversas es que estos medicamentos son también de uso restringido, ya no se utilizan tanto pues, como los otros grupos de medicamentos. ¿Listo? Ahí tengo entonces la diapositiva de la prueba de común, después este fin de semana si os quieren mando las diapositivas para que todos las tengan. ¿Listo? Vamos entonces a continuación con los bloqueantes alfa 1. Miren que el anterior era un agonista alfa 2. ¿Listo? Ya tener claridad en eso. Agonista alfa 2, estos son bloqueantes alfa 1. Entonces, estos medicamentos lo que van a hacer es que van a bloquear los receptores alfa 1. ¿Listo? Esos receptores son principalmente en el músculo lisovascular. Entonces, al bloquear el receptor alfa 1, van a generar ¿qué? Entonces, ¿van a generar qué? Van a generar principalmente una vasodilatación. Recuerden que el receptor alfa 1 es un receptor que está involucrado en la vasoconstricción de los grandes vasos, de las arterias, de la arteria aorta y de las venas principales. ¿Listo? Entonces tiene selectividad por el receptor alfa 1. En contraprestación, ¿qué hace el organismo si yo reduzco la resistencia vascular periférica? Para mantener el flujo sanguíneo del organismo. ¿Qué hace el organismo? Recuerden siempre esta ecuación. Si yo disminuyo la resistencia vascular periférica, ¿qué tengo que hacer? ¿Aumentar qué? Aumentar el gasto cardíaco. Entonces, por eso estos medicamentos pueden tener taquicardia refleja. Porque entonces, al disminuir la resistencia vascular periférica, ¿qué hace el organismo? Ajustar el gasto del corazón para que el flujo de sangre y la presión se siga manteniendo en valores normales. ¿Listo? Porque recuerden que en la hipertensión arterial es una enfermedad crónica donde la presión se va ajustando, se va aumentando gradualmente y va a llegar un momento donde esos valores nuevos de presión son los que van a ser valores normales para el organismo, a pesar de que el valor de presión sea un valor mucho más alto que el valor normal para el resto de la población. ¿Listo? ¿Cuál es la particularidad? Que todos terminan en SOCIN. Miren que todos terminan en SOCIN. Prazosine, terazocin, doxazocin. Es otra forma de identificar a este grupo de medicamentos. Entonces, como ya les había dicho, van a generar entonces principalmente inhibición del receptor alfa 1, ¿en dónde? Principalmente en los vasos, en arterias y en venas principalmente, pero con mayor predilección sobre las venas que sobre las arterias. ¿Listo? Ese receptor es un receptor acoplado a proteína GQ. Esa proteína GQ, después de que se activa, va a favorecer entonces la liberación o la entrada de calcio. Primero la entrada de calcio del espacio extracelular a la célula y la salida de calcio del retículo sarcoplásmico que está dentro de la célula al citoplasma. Ese exceso de calcio citosólico es lo que me va a activar la maquinaria contractil, o sea, me va a activar las cadenas de actina y miosina para que se dé la contracción muscular. ¿Listo? Entonces justamente ese bloqueo de ese receptor alfa 1 me bloquea entonces finalmente la liberación de ese calcio, la actividad de ese calcio y me va a bloquear la maquinaria contractil del músculo liso. Me puede presentar también entonces, hipotensión ortostática. Por lo mismo, por ese bloqueo del receptor alfa 1 que también está involucrado en el centro vasomotor. ¿Listo? Vértigo, depresión, priapismo e impotencia. Si hay algún concepto que ustedes no conocen, lo preguntan con toda libertad. ¿Listo? También se puede presentar retención hidrosalina. Por lo mismo, por ese mecanismo de retroalimentación negativa. Como genera entonces vasodilatación, retengo sodio, retengo agua, ¿para qué? Para aumentar el volumen plasmático y así incrementar la presión arterial. Aumentar entonces el retorno venoso, la precarga y aumento de la presión arterial. Pueden disminuir el colesterol total y los triglicéridos. Bloqueo del receptor alfa 1. ¿Qué va a ser el exceso de adrenalina y noradrenalina? ¿Dónde se va? ¿A dónde va a coger?
El organismo no desecha absolutamente nada. Entonces, ese exceso de adrenalina y no de adrenalina, me disculpen que a veces me trago, ¿para dónde coge? ¿Para qué otro receptor? ¿Sobre quiénes actúa la adrenalina y la noradrenalina? Sobre los receptores. ¿Sobre qué receptores? Sobre los receptores alfa y beta. ¿Listo? Entonces, si yo estoy viendo los receptores alfa 1, podré poner ese exceso de adrenalina y noradrenalina circulante a los receptores beta. ¿Listo? Y el receptor beta 3 está involucrado en la lipólisis, o sea, en la destrucción o en el desdoblamiento de las grasas. Por eso estos medicamentos me pueden generar disminución de colesterol total y de triglicéridos porque van a permitir que se desdoble ese exceso de grasa. ¿Listo? Y al igual que el antilinfoma también puede generar falsos positivos para el factor antinuclear, dar falsos positivos en la prueba de lupus o de enfermedades autoinmunes, enfermedades reumatoideas principalmente. Entonces, a nivel de laboratorio son importantes entonces esas interacciones, que algunos de los medicamentos entonces pueden dar falsos positivos. Un paciente, por ejemplo, no tiene, por ejemplo, ningún síntoma de lupus clínicamente, pero le hacen simplemente un factor reumatoideo o un anticuerpo antinuclear y le aparece positivo. Entonces, ya el médico tiene, a partir de la clínica del paciente y a partir de los laboratorios, tiene que detectar o determinar si el paciente está consumiendo algún medicamento de esos que pueden generar entonces autoinmunes. ¿Listo? Preguntan, muchachos, sobre los medicamentos bloqueantes alfa. Pues, normalmente este medicamento tiene menor taquicardia refleja comparado con los medicamentos alfa 2, ¿cierto? Con el medicamento la metritol, pero también pueden generar taquicardia refleja, solamente por ese bloqueo del receptor alfa 1 que puede hacer que se activen mucho más los receptores alfa 2. ¿Por qué se da? ¿Por qué se da? ¿Por qué se da? ¿Qué se te ocurre? Yo estaba diciendo de lo del gasto Santiago. Como estoy reduciendo la resistencia vascular periférica, porque acuérdate que este receptor alfa 1 es un receptor que se ubica principalmente ¿en dónde? En los vasos sanguíneos. Entonces, si no bloqueas el receptor, va a generar vasodilatación. Esa vasodilatación, ¿qué va a hacer? Me va a disminuir entonces uno de los componentes de la presión arterial. Entonces, si yo disminuyo uno de los componentes, ¿qué hace el organismo para compensar ese disminución de la presión? Subir el otro, subir el gasto cardíaco. ¿Y cómo incrementa el gasto cardíaco? Haciendo que el corazón trabaje más rápido o bombee sangre de forma más fuerte. ¿Listo? Entonces ahí se puede presentar entonces esa taquicardia refleja. Entonces con esos medicamentos se disminuye esa pues puede haber un incremento de taquicardia refleja, pero también puede ser menor por esta retroalimentación negativa del receptor alfa 2, porque a diferencia del anterior, donde el receptor está bloqueado, a este nivel el receptor está activo y ese exceso entonces de adrenalina y no de adrenalina puede hacer entonces activar este receptor, disminuir la producción de adrenalina y no de adrenalina y por lo tanto disminuir esa taquicardia refleja. O sea, la taquicardia se puede presentar, pero con este efecto sobre el receptor alfa 2 que no está bloqueado porque este medicamento es selectivo sobre el receptor alfa 1. El receptor alfa 2 no está bloqueado, sigue funcionando y entonces ¿qué va a hacer? Va a bloquear la liberación de neurotransmisores. Eso, muchachos, es pues yo lo llamo lo curioso y lo bacano de la farmacología, porque digamos que el organismo juega con todo. Si por un lado baja una cosa, por el otro lado me la va a subir. Entonces hay que conocer todas las interrelaciones que ocurren en el organismo para poder entonces entender un poquito la farmacología. Eso es lo bacano de la farmacología, que tiene muchas aristas, que tiene muchas variables, que eso también es lo que la hace bastante complicada. ¿Listo? Yo sé, muchachos, que esto es demasiada información, que uno prácticamente en una clase, en 2 clases no alcanza a aprender todo esto. Lo importante es que les den al menos las basecitas para que ustedes ya cuando se enfrenten pues, clínicamente a sus pacientes sepan dar una explicación lógica a qué,
a trastornos o a eventos que se están presentando y que ustedes están evidenciando en las pruebas de laboratorio. ¿Listo? Uno realmente llega a aprender esto y es ya enfrentándose a la vida laboral en frente de un paciente. Un paciente, como les dije, por ejemplo, que tenga resultados de autoanticuerpos positivos, pero que no tenga clínica, entonces, por ejemplo, enfermedades reumatoideas o enfermedades autoinmunes, que hay que mirar entonces si hay de pronto alguna interacción o si de pronto está consumiendo algún medicamento que le pueda causar esa reacción o ese incremento de esos anticuerpos. ¿Listo? Bueno, vamos entonces con los beta bloqueadores, otro grupo de medicamentos. Hoy en día también bastante utilizados en pacientes que tienen hipertensiones refractarias, crisis hipertensivas, en pacientes que tienen otras patologías cardíacas como falla cardíaca, en pacientes que han sufrido un primer evento cardiovascular. ¿Qué es un evento cardiovascular, muchachos? Primera clase. Ahora eso, ¿quién es el primer evento cardiovascular? Infarto, ¿qué más? Una CB, una angina de pecho, una falla cardíaca, una hipertrofia cardíaca, una insuficiencia renal. Esos son eventos cardiovasculares. Entonces, normalmente pacientes que tienen ya esos eventos cardiovasculares se utilizan este grupo de medicamentos porque permiten entonces que el corazón trabaje de una forma más eficiente y que el gasto cardíaco, el gasto que tiene ese músculo cardíaco sea también mucho menor. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos dos grupos de medicamentos: los beta bloqueadores selectivos o cardioselectivos, también como se conocen, y los beta bloqueadores no selectivos. Entonces, un poquito de fisiología. Recuerden entonces que a nivel del corazón se encuentran principalmente los receptores beta 1, ¿listo? Que son los que me están controlando lo que es el ritmo cardíaco, o sea que el cronotropismo y el cronotropismo, y la contractilidad, o sea la fuerza con la que el corazón bombea la sangre. Y a nivel de los vasos sanguíneos, los receptores alfa 1 me van a contraer, pero los receptores beta 2 me van a relajar. ¿Ustedes por qué creen que a nivel central se genera vasoconstricción, pero a nivel periférico se genera vasodilatación? ¿Por qué se da esa contrariedad? ¿Qué se les ocurre? Supongamos que estamos en la mitad del campo y nos está persiguiendo un toro. Necesitamos correr. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Vasoconstricción para qué? Para las extremidades, para correr. Para las extremidades. Pero si las extremidades permanecen vasocomprimidas, ¿qué pasa? O sea, a nivel central hay vasoconstricción y eso va a mejorar entonces el flujo sanguíneo, va a hacer que la sangre llegue con más potencia y más fuerza a las extremidades. Pero si las extremidades los vasos son chiquitos, ¿qué pasa? No fluye bien la sangre, aumenta mucho más la presión, no hay una buena perfusión tisular, no va a llegar oxígeno a los tejidos van a quedar sin energía y no vamos a poder responder. Por eso a nivel periférico hay vasodilatación y a nivel central hay vasoconstricción, para poder que se puedan llegar los nutrientes a los tejidos y el tejido pueda producir la energía que necesita para responder. ¿Listo? Es por eso, miren muchachos, que todo el organismo tiene pros y contras. Unas cosas que regulan a la alta y otras vías que regulan a la baja. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, a nivel de vasos sanguíneos, el receptor alfa 1 me va a contraer a nivel central, pero a nivel periférico el receptor beta 2 me va a relajar. ¿Listo? Y a nivel del riñón, el receptor beta 1 va a favorecer la liberación de renina. ¿Listo? Entonces tenemos los beta bloqueadores no selectivos que bloquean tanto beta 1 como beta 2. Ya solamente con esto y con esto pueden ustedes inferir entonces cómo van a actuar y qué efectos se derivan del uso de estos medicamentos no selectivos.
A nivel de la renina, por ejemplo, ¿qué se espera entonces? Con un beta bloqueador no selectivo. Si yo les preguntaba por ejemplo en el parcial, un medicamento beta bloqueador no selectivo, ¿qué me origina las concentraciones de angiotensina 2? Una disminución, un aumento, permanecen iguales, no cambia nada. Una disminución. ¿Por qué? Bloquea la ¿bloquea qué? ¿Pero bloquea la renina o bloquea qué? Porque una cosa es bloquear la renina. Cuando yo digo bloquear la renina es porque como la renina es una enzima, se para sobre ella y la inhibe, ¿cierto? Eso es bloquear. Pero aquí lo que está haciendo realmente es bloquear la liberación de renina. Desbloqueo la liberación de renina por parte del riñón, porque ese receptor beta 1 es el que me va a favorecer o el que me va a permitir la liberación de renina por parte del riñón. Entonces, si yo utilizo un beta bloqueador no selectivo, se bloquea ese receptor beta 1 a nivel renal, se bloquea la liberación de renina y como no es renina, no será esta cascada. Entonces, por ende, las concentraciones de angiotensina 2 disminuyen. ¿Listo? Si yo utilizo un beta bloqueador cardioselectivo, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? ¿Aumenta o disminuye? No disminuye. ¿Por qué? ¿A través de qué mecanismo? Los beta 1 que aumentan y aceleran, pues aceleran y aumentan los beta. Pues esos receptores aceleran y aumentan el ritmo. Pero si yo utilizo un beta bloqueador cardioselectivo, lo que acabas de decir, te me confundiste al final, pero lo iba muy bien. Bloquean entonces, disminuye el ritmo y la contractividad por medio de un mecanismo, el bloqueo del receptor beta 1. Eso es. Entonces, una cosa, muchachos, es el mecanismo de acción del medicamento. ¿El mecanismo de acción del medicamento cuál es? Bloqueo del receptor. El receptor y el medicamento son como una llave y una cerradura. Ellos acoplan y casan y forman enlaces en su mayoría covalentes que en el sitio de acción entonces del receptor bloquean la actividad de ese receptor. Como este es un receptor, por ejemplo, que está asociado a proteína GQ, facilita o permite la movilización de calcio. ¿Listo? Entonces, ese receptor hace eso. El medicamento llega, bloquea ese receptor, y al bloquear ese receptor, entonces no va a permitir que el ligando endógeno, ¿cuál es el ligando endógeno de ese receptor? La adrenalina y la noradrenalina. No va a permitir que el ligando endógeno de ese receptor se una y genere la respuesta fisiológica. Entonces, ese es el mecanismo de acción. ¿Cuál es el efecto final que yo voy a dar en mi paciente? Que es realmente lo que nosotros evaluamos, pues lo que los médicos evalúan en la clínica o lo que se evalúa, lo que se ve en las pruebas de laboratorio. Porque, por ejemplo, ustedes ven, por ejemplo, los medicamentos hipolipemiantes y los medicamentos antidiabéticos. ¿Ustedes cómo saben, por ejemplo, que un medicamento hipolipemiante, por ejemplo, una atorvastatina, está sirviendo? Yo sé que, por ejemplo, ustedes ya deben saber, por ejemplo, que la atorvastatina y la lovastatina sirven inhibidores de qué? De la hidroximetil, glutariel-CoA, reductasa, que es la enzima clave en la conversión del colesterol, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo sé que la atorvastatina y la atorvastatina están sirviendo? Yo no sé si la hidroximetil glutariel-CoA está sirviendo o no. Yo a nivel de laboratorio, ¿cómo sé eso? Están disminuidos los niveles de colesterol. ¿Por debajo de qué valores? Según las últimas guías.
triglicéridos. Yo no sé un valor 150. LDL. Entonces, la última que está por debajo es 116. Y si el riesgo cardiovascular es alto, debe estar por debajo de 90. Y si ya aparece, y si ya hay un primer evento cardiovascular, tiene que estar por debajo de 70. Entonces, ya, y como típico, entonces, esos tres valores son determinantes de riesgo cardiovascular. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, hipertensión arterial, dislipidemia, y fuera de eso, una prediabetes o una diabetes, el riesgo cardiovascular a 7.5 años es mucho mayor, hacia 7.5 años es mucho mayor al 10%. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea perfecta para un evento coronario. Entonces, eso realmente, uno realmente no ve que el medicamento esté bloqueando el sitio de acción, esté bloqueando el receptor. Uno realmente, ¿cómo ve eso? Con los exámenes y con la clínica que se le hace a los pacientes. ¿Listo? Pues con las pruebas de laboratorio y con el examen, entonces, y con el examen médico, la anamnésica que le hace el médico laboratorio. ¿Listo? Bueno. Más o menos así, muchachos, como les acabo de decir, son las preguntas. ¿Por qué? Porque es que a mí me gusta mucho eso, que, además, yo les puedo dar la respuesta en el mismo enunciado. A mí lo que me interesa es que ustedes analicen. Yo les puedo decir, el eje renina-angiotensina aldosterona funciona así, porque sí, los medicamentos, por ejemplo, bloquean el receptor de angiotensina 2. El efecto final de ese bloqueo, ¿cuál es? Y de varias opciones. Entonces, la idea es que ustedes sepan interpretar, sepan analizar conceptos. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar entonces con los medicamentos no selectivos. ¿Por qué llaman no selectivos? Inhiben todos los receptores, pero todos los receptores o todos los receptores de eso. Siempre, muchachos, hay que dar apellido a las cosas. ¿Listo? Y sobre todo en farmacología, donde hay tantos mecanismos, tantas estructuras diferentes. Entonces, estos medicamentos son beta-bloqueadores selectivos porque me bloquean todo lo que se llama el receptor beta. Y no importa dónde estén ubicados. ¿Por qué? Porque como ya lo vieron en farmacocinética, después de que el medicamento se absorbe a través de la sangre, va a llegar a todos los tejidos que estén irrigados por sangre. ¿Qué es lo que hace que un medicamento sea efectivo o tenga eficacia en una zona, para una enfermedad u otra? Depende de que la sangre lo lleve a donde están sus receptores específicos. ¿Listo? Y también esa distribución por todo el organismo es lo que en ocasiones me causa las reacciones adversas de los medicamentos. ¿Listo? Ejemplo, el acetaminofén. ¿Cómo hacen acetaminofén para saber que tienen que ir, que tienen que dar un dolor de cabeza? ¿Cómo saben? Creo que hay una farmacocinética. ¿Cómo saben acetaminofén que tienen que dar un dolor de cabeza? Y el ejemplo la toca la María. Se no fue esa clase. Bueno, al menos los profesores. Los siguieron consejos que aquí no hay respuestas malas. Todos estamos aprendiendo. Y así vamos repasando para el parcial. Pero ¿qué es eso? Un pedacito. No tanto las prostaglandinas, porque las prostaglandinas es lo que inhibe la acetaminofén que se produce. La acetaminofén que inhibe. La COX. ¿Pero qué específicamente cuál COX? Recuerden que la dosis es de dos tipos. Una constitutiva y la otra inducible. Que la constitutiva sirve para qué? Para control renal, control de la presión arterial, protección de la mucosa gástrica, y el inducible se genera principalmente en casos de qué? De inflamación. Central, cerca del hipotálamo y que controla lo que es el dolor, la nocicepción y
el incremento de la temperatura. Entonces, que el acetaminofén, al adaptarse a esa ciclooxigenasa 3, inhibe la producción de prostaglandinas y esa inhibición de la producción de prostaglandinas es lo que me va a bajar la temperatura corporal y lo que me va a controlar el dolor. ¿Listo? Es que el acetaminofén no sabe que tiene que ir allá y que tiene que interactuar con la ciclooxigenasa 3. Después de que se absorbe, recorre la sangre y llega a donde tiene que llegar a través de la sangre. Y cuando llega a los tejidos, las moléculas pueden interactuar con los receptores y si hay ese acople entre el receptor y la molécula, se da entonces el efecto terapéutico. Si no hay ese acople, nunca se va a dar el efecto terapéutico. ¿Listo? Entonces, estos beta-bloqueadores selectivos que estaba comentando, entonces van a bloquear todo lo que llaman el receptor beta, sin importar dónde estén ubicados. ¿Listo? Pero sus efectos principales son a nivel cardiovascular y son medicamentos que se utilizan a nivel cardiovascular. Pero van a tener efectos sistémicos, como que efectos gastrointestinales, efectos nerviosos, efectos renales, entre otros, y efectos metabólicos. Normalmente la mayoría de estos betabloqueadores tienen biodisponibilidades bastante bajitas, del 25 al 50%. La mayoría sufren metabolismo de primer paso. Entonces, por eso la mayoría se toman una o dos veces al día. Normalmente las presentaciones de liberación retardada se toman una vez al día porque digamos que tienen acondicionamiento para permitir entonces que se absorban mucho mejor y que no sean degradadas tan fácilmente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Bloqueo selectivo de los receptores beta 1 y beta 2, independientemente de donde se encuentren. Pero bloquea entonces con mayor dirección los receptores beta 1 cardíacos. ¿Listo? Generan inotropismo y cronotropismo negativo, con lo cual disminuye la presión arterial. Hay un efecto aditivo, también pueden bloquear la liberación de renina por parte de los riñones. Por lo tanto, bloquean entonces la cascada renina-angiotensina-aldosterona, disminuyendo entonces la producción de aldosterona y disminuyendo también la presión arterial, disminuyendo también la vasoconstricción mediada por la angiotensina 2. ¿Listo? Por ese posible bloqueo del receptor beta 1 en los riñones. ¿Listo? Y a largo plazo entonces reducen la resistencia vascular periférica. Reduzco el gasto cardíaco, reduzco la liberación de renina, empiezo a liberar más sodio y más agua a través de los riñones. ¿Qué hace el cuerpo? Empieza a ajustar el otro componente que es la resistencia vascular periférica, disminuyéndola ¿para qué? Para que la presión se estabilice un poquito. ¿Listo? ¿Cuáles son las reacciones adversas? A nivel del sistema respiratorio se puede presentar exacerbación de los síntomas del asma y del EPOC, principalmente en pacientes que tienen estas comorbilidades. ¿Listo? No se recomienda entonces en pacientes que tienen asma, EPOC, que sufren trastornos de apnea obstructiva del sueño, que tienen trastornos de disnea o que tienen dificultades para respirar. Porque ese receptor beta, específicamente el receptor beta 2, a nivel bronquial está involucrado con broncoconstricción. ¿Listo? El receptor beta 1 es vasodilatación periférica, pero el receptor beta 2 es broncoconstricción bronquial. Por eso puede generar broncoconstricción. El receptor beta 1 genera broncodilatación. Estos medicamentos pueden generar broncoconstricción. Porque bloquea el receptor beta 1 que está involucrado en la broncodilatación. Lo mismo, el ejemplo que ya les he puesto, muchachos. Cuando estamos ante una situación de peligro, necesitamos que llegue mucha más sangre, mucho más oxígeno a los tejidos. Entonces, ¿qué hace el árbol bronquial? Se dilata para que llegue mayor flujo de aire, mayor flujo de oxígeno. Se puede presentar también bradicardia por ese efecto inotrópico y cronotrópico negativos, hipoglicemia, pesadez por los efectos en el sistema nervioso central, aumento de los triglicéridos, el LDL y la disminución del HDL por ese bloqueo del receptor beta 3, que es un receptor que está involucrado en la lipólisis. ¿Listo? Si yo bloqueo el receptor beta 3, ¿qué va a pasar? No se va a dar la lipólisis y van a aumentar entonces las especies de estos lípidos circulantes, triglicéridos y el LDL y el colesterol,
que están relacionados pues, con el síndrome metabólico. Preguntas muchas hasta acá. Muy enredado todo. Más o menos. Los receptores beta, muchachos, a nivel del hígado también están involucrados en qué? En la producción de glucosa. Desdoblamiento de los lípidos y producción de glucosa. Si yo bloqueo el receptor beta, es muy probable que se detenga la gluconeogénesis, se inhibe la glucogenólisis y por lo tanto se genera la hipoglicemia. Ahora vamos entonces con los cardioselectivos. ¿Cuál es la única diferencia? Comparado con los anteriores, estos únicamente van a bloquear o van a actuar el receptor beta 1 cardíaco. No van a tener efectos sobre los receptores beta 2. Entonces, por ende, no van a tener los efectos relacionados con los beta bloqueadores no selectivos. Después pueden ser utilizados en personas con diabetes, con asma y con enfermedad vascular periférica. ¿Por qué? Porque no van a tener efectos sobre la producción de glucosa, no van a generar esa broncoconstricción que va a exacerbar el asma y el EPOC, no van a generar una vasoconstricción periférica que afecta a estos pacientes con enfermedad vascular periférica. ¿Listo? Entonces, se puede utilizar en pacientes con diabetes, con asma y con enfermedades periféricas. ¿Listo? La farmacocinética es muy parecida a los anteriores, menos del 60% de biodisponibilidad. También todos terminan en olor. Entonces, ya es tema de memoria, uno aprende cuál es cardioselectivo y cuál es cardio no selectivo. O cuál es no selectivo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuáles eran los no selectivos? Alprenolol, timolol, sotalol, propanolol. ¿Cuáles son los cardioselectivos? Metoprolol, bisoprolol y atenolol. ¿Listo? Son los ololes, pero entonces ya se tiene en memoria uno aprende cuál es cardioselectivo y cuál es no cardioselectivo, cuáles son no selectivos. ¿Listo? El mecanismo de acción exactamente el mismo. Bloqueo del receptor beta, pero específicamente ¿cuál receptor? El beta 1 cardíaco, que eso es lo que los hace, digamos, más selectivos y con menores eventos adversos. Van a generar entonces inotropismo negativo, cronotropismo negativo y van a generar entonces una disminución de la presión arterial. También pueden tener ese efecto de bloqueo de la liberación de renina a nivel de los riñones. Entonces, también van a potencializar este lado del control de la cascada del EGP2, de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Listo? Reacciones adversas son muy parecidas a los anteriores, pero menos efectos metabólicos. ¿Listo? Entonces, no van a tener efectos sobre la glucosa y tampoco van a tener efectos sobre los lípidos. ¿Listo? Se pueden presentar, porque como toda la farmacología, depende. ¿Depende de qué? De qué tanta interacción puedan tener con los receptores beta 2. ¿Listo? No tienen mucha interacción, pero pueden tener algo de interacción, puede ser residual. Y esa poquita interacción me puede generar efectos fisiológicos. Es toda la farmacología de procesos es depende. ¿Listo? Entonces, menor riesgo de broncoconstricción, de hipoglicemia y del aumento de los triglicéridos, del LDL y de disminución del HDL. Se puede presentar, pero como les digo, en menor medida comparado con los no selectivos. ¿Listo? Y también puede haber entonces somnolencia, vértigo, vómito y náuseas por los efectos entonces sobre el sistema nervioso central y el sistema mesentérico. Y es en menor medida comparado con los no selectivos, pero también se pueden presentar estas molestias. ¿Listo? Y vamos finalmente dentro del tema de los antihipertensivos con los medicamentos diuréticos. Preguntan nosotros de los beta-bloqueadores.
la última guía se recomienda entonces que los medicamentos para la presión arterial se administren con un medicamento coadyuvante que permite entonces, como les dije, contrarrestar los mecanismos de retroalimentación transpositiva de la presión arterial. Entonces, estos medicamentos son los diuréticos. Entonces, las guías recomiendan siempre administrar un medicamento antihipertensivo con un diurético. ¿Para qué? Para un control mucho más eficiente de la presión arterial. A grandes rasgos es un medicamento diurético. La eliminación de orina. Un medicamento diurético es eso, un medicamento que favorece la diuresis. Son medicamentos que favorecen la excreción de orina. ¿Listo? O un medicamento que aumenta la expulsión de agua a través de la orina. Ya ustedes saben entonces parte de la fisiología renal que tenemos entonces en la nefrona. En la nefrona entonces tenemos entonces el glomérulo, la cápsula de Bowman, la arteriola aferente, la arteriola eferente y los conductos. Túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector. ¿Listo? Esa sería la fisiología renal. Entonces, los medicamentos diuréticos todos pertenecen al mismo grupo, que es que aumentar la producción de orina, aumentar la excreción de agua, pero el sitio anatómico de la nefrona donde actúan es diferente para cada grupo. ¿Listo? Y el cotransportador también, que bloquea el encaje de la nefrona, también es diferente. ¿Listo? Hay diferentes grupos de medicamentos. Tenemos inhibidores de la anhidrasa carbónica, diuréticos osmóticos, diuréticos del ASA, diuréticos tiacídicos, inhibidores de la aldosterona, y se me olvidó el último grupo que son los inhibidores de la hormona, los inhibidores de la hormona antidiurética. Listo. Pero aquí nos vamos a centrar en dos grupos principales, que son los diuréticos tiacídicos y los diuréticos del ASA. Los otros diuréticos, digamos que han entrado ya mucho en desuso o son utilizados en condiciones clínicas mucho más avanzadas. Entonces, dentro de los diuréticos tiacídicos tenemos dos medicamentos principales: hidroclorothiazida, la clorthalidona, y me faltó otro medicamento que no he ingresado, que es la indapamida. ¿Listo? ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos tres medicamentos? Bloquear el cotransportador sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. Eso es lo que hace. Nosotros en el organismo tenemos muchos cotransportadores, antitransportadores o canales iónicos. ¿Que sirven para qué? Para transportar iones entre un lado y otro lado de la membrana, entre un lado y otro lado, ya sea de compartimentos celulares o de la membrana celular. Cuando estamos hablando entonces de cotransportadores, estamos hablando entonces de un canal que transporta iones en una misma dirección, ya sea hacia adentro de la célula o hacia afuera de la célula. ¿Listo? Entonces aquí, este cotransportador sodio-cloro lo que permite es la reabsorción de sodio y de cloro desde la luz tubular ¿hacia dónde? Hacia el intersticio celular, o sea, hacia el interior de la célula. Entonces, si yo no creo ese cotransportador, ¿qué va a pasar? Va a incrementarse la concentración de sodio y de cloro en la luz tubular. La luz tubular, entonces, la luz del tubo por donde va entonces el líquido. Pues, ya no varía el líquido de corazón por la orina, pues. Porque el final que la orina que se convierte es al final del túbulo colector. Es cuando ya se ha concentrado, cuando se ha, digamos, absorbido todas las proteínas, cuando se ha absorbido parte del sodio, parte de la glucosa, parte del potasio, ¿cierto? Cuando ya realmente se concentra, entonces ya es cuando la llamamos realmente orina. Entonces aquí este líquido, este túbulo, perdón, diluye la orina porque va a absorber sodio y cloro desde la luz tubular hacia dónde? Hacia el interior de la célula. Entonces, si yo bloqueo ese cotransportador, estoy eliminando entonces que el sodio y el cloro se absorban, eso va a aumentar entonces la concentración de sodio y cloro en la luz tubular y por ende va a aumentar la concentración de agua. Porque en el riñón, cuando yo expulso sodio, expulso agua. Cuando yo absorbo sodio, absorbo agua. ¿Listo?
Entonces, yo lo que este cotransportador hago que la orina esté mucho más concentrada, por lo tanto voy a hacer entonces que el riñón elimine mucha más agua, aumento la diuresis y entonces disminuyo ¿qué? Disminuyo la precarga, disminuyo el retorno venoso, disminuyo el gasto cardíaco y disminuyo la resistencia vascular que dice. Entonces por eso disminuyo la presión arterial. ¿Listo? ¿Cuáles son las reacciones adversas de estos medicamentos? Que pueden ser medidas a nivel de laboratorio. Puede tener entonces disminución de los valores de magnesio y de potasio. Muchachos, no confunden nunca hipocalemia con hipocalcemia. Hipocalcemia es disminución de calcio. Hipocalemia, disminución de potasio. ¿Listo? A veces, muchachos, me disculpo por la comparación, sucede que y muchos profesionales todavía lo hacen, confunden calemia con calcemia. Y eso puede significar mucho en la vida del paciente. Puede generar entonces hiperglicemia. La hipocalemia genera otros medicamentos que disminuyen la liberación de insulina y baja la utilización de glucosa en los tejidos. A su vez, hay otro mecanismo por el cual se produce hiperglicemia. Quiero con la profesora Vitalina de pronto los inhibidores del cotransportador del se llama el SGLT2, sodio glucosa 2. No los vieron, linagliptina, cesagliptina. Bueno, es un transportador que está ubicado a nivel renal que lo que hace entonces es reabsorber sodio en presencia, reabsorber glucosa en presencia de sodio. Esos son medicamentos, inhiben ese cotransportador e inhiben la absorción de glucosa. Pero en este caso, como no tenemos un medicamento que inhibe ese cotransportador y tenemos un incremento de sodio en esa luz tubular, va a llegar mucho más sodio a ese cotransportador y por ende se va a absorber más cantidad de glucosa. En este caso también va a favorecer el aumento de la glicemia en sangre. Se puede presentar también hipercalcemia, especialmente en personas que tienen hiperparatiritismo o sarcoidosis. Se puede presentar hiperlipidemia con aumento del colesterol total y del colesterol LDL, debilidad, fatiga, parestesias y disfunción eréctil. ¿Listo? Este aumento de este colesterol total y este colesterol LDL podría ser explicado por qué. Como hay una hiperglicemia, el organismo que va a hacer va a favorecer la producción entonces de ácidos grasos y de grasas a partir de la glucosa. ¿Para qué? Para almacenar energía. Recuerden que el organismo nada se desprecia, entonces el organismo ¿qué es lo que hace? Si hay un exceso de una cosa, empieza a almacenarla para utilizarla después. Esa hiperglicemia podría favorecer entonces la producción de esos ácidos grasos, de ese colesterol y de esos triglicéridos. ¿Listo? Se puede presentar también hiponatremia, porque si esto es un bloqueo, entonces ese cotransportador puede que más abajo se absorba parte de ese sodio, pero puede también que ese sodio que no se absorbe, a través de ese cotransportador pase al tubo colector y finalmente se exprese como líquido. ¿Listo? Preguntas por aquí, dudas. ¿Qué es hiponatremia, muchachos? ¿Dónde leí?
Alta concentración de sangre. Listo, entonces recuerden entonces que dentro de los prefijos, entonces hipo significa bajo, hiper significa alta. Es decir, por la premia es baja concentración de sodio en la sangre. Por la web, ¿qué valor? Ahí está, 135 milimol por litro. Y en miligramos por decilitros, ¿cuánto tendría que sería por la web? ¿Cuánto? En miligramos por decilitros de las diferentes ampolas es 135. En el sodio, la proporción es 1 a 1. Valores normales de sodio entre 135 y 145. Potasio. 3.5 a 4.5. Listo, entonces son muchas cosas que ya empezamos a aprender porque ya van a ser parte de su práctica en el día a día. Listo. Esta hiponatremia también puede ser explicada por qué. Como hay pérdida de agua, recuerden que en el organismo todo va a tender a qué? Al equilibrio, a la homeostasia. ¿Listo? Y las membranas celulares van a favorecer ese equilibrio mineral, ese equilibrio mineral. Entonces, si yo estoy depurando agua a través de los riñones, la orina, ¿qué va a pasar con el reloj? ¿Qué va a pasar con la sangre? Se va a volver mucho más concentrada. Al volverse más concentrada, para poder mantener las concentraciones osmóticas, ¿qué hacen los electrolitos? ¿Se acuerdan por allá de química? No hable duro, hágale duro, hágale sin pena. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan por allá de química cuando vieron difusión? Prácticamente los compartimentos celulares son como membranas de difusión. Recuerden que hay difusión pasiva, difusión simple y difusión facilitada. Si esta es una membrana semipermeable, como son las membranas celulares, y eso es una solución, un líquido, y aquí tenemos esta cantidad de solutos, y aquí tenemos solamente esto, ¿qué va a pasar con el soluto? ¿Hacia dónde se va a mover? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. ¿Hasta qué? Hasta que las concentraciones sean exactamente iguales. ¿Listo? Entonces, si la orina, si estoy expulsando más orina, ¿qué va a pasar con la sangre? Se va a volver mucho más concentrada. Al volverse entonces mucho más concentrada, ¿qué van a hacer los solutos? Van a pasar entonces de la sangre a los tejidos para poder ¿qué? Para poder equiparar presiones, para poder equiparar las concentraciones. ¿Listo? Entonces, al pasar a los tejidos también va a favorecer la aparición de hiponatremia, no solamente por esa depuración renal, sino también por ese paso del compartimento celular al compartimento tisular o compartimento periférico. ¿Listo? Que eso también entonces lo pueden ver en el examen de laboratorio. Esa hiponatremia, ¿con qué se puede presentar entonces? Con aumento de la sed, disminución del volumen plasmático, puede también ser acompañada de debilidad, náuseas, confusión, convulsiones, coma y finalmente la muerte si no se corrige rápidamente. Y hay una disminución de la osmolaridad plasmática con un aumento de la osmolaridad urinaria. Si aumenta la osmolaridad plasmática va a aumentar mucho más la osmolaridad urinaria, se va a favorecer mucho más la pérdida de sodio y vamos a favorecer o vamos a potencializar esa hiponatremia. Por eso se convierte en una emergencia médica. De por sí todos los medicamentos diuréticos pueden causar hiponatremia, porque en todos los medicamentos diuréticos se va a favorecer la pérdida de sodio y agua a través de los riñones. ¿Listo? Diuréticos de Lassa. Tienen una terminación común. Semida. Entonces tenemos furosemida, torasemida. El más común utilizado de ellos, la furosemida. La torasemida
ya no se utiliza tanto, el que más está en uso es la furosemida. Y dentro de los diuréticos, el más utilizado es la hidroclorotiazida. Hay pacientes que son resistentes a la hidroclorotiazida o que son sensibles a la hidroclorotiazida, o sea, les causan reacciones adversas y se utiliza la hidapamida. ¿Listo? De resto, se utilizaría la hidroclorotiazida. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bloquea el cotransportador sodio-potasio 2-cloro en la porción ascendente del asa de Henle. Entonces, los tiacídicos, ¿dónde bloqueaban? ¿En qué túbulo? En el distal. Y estos bloquean entonces en la porción ascendente del asa de Henle, el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Miren que normalmente estos cotransportadores siempre van a transportar a favor de un gradiente electroquímico. Entonces, a favor de un gradiente de concentración y a favor de un gradiente eléctrico. Miren, por ejemplo, aquí se transportan 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Este es un átomo de sodio, un átomo de cloro y 2 átomos de cloro. Entonces, siempre hay una equivalencia entre las cargas al momento del transporte. ¿Listo? Esta porción es impermeable al agua. La porción permeable al agua es la porción descendente. Entonces, al bloquearse este cotransportador, se va a ver entonces una orina concentrada. Listo, aquí ya se absorbió el agua, entonces aquí va a quedar poquita agua, que se tendría que quedar poquita agua, y sodio, potasio y cloro, que se tendría que reabsorber en ese cotransportador. Como lo tengo bloqueado, esta orina va a estar muy concentrada, haciendo que en la porción distal y el túbulo colector también no se absorba tanta agua, sino que se elimine mucha más cantidad de agua. Recuerden que siempre en el riñón, cuando se expulsa sodio y cuando se expulsa cloro, potasio y cloro, vamos a expulsar también por ende el agua. ¿Listo? Ambas especies se van a acompañar con picas. ¿Listo? ¿Qué reacciones adversas se pueden generar con estos medicamentos entonces? Principalmente con la furosemida, que es el más en uso. Entonces, hipocalemia e hipomagnesemia a nivel del túbulo colector. En el túbulo colector hay un transportador que cuando se absorbe el sodio se elimina el potasio y a su vez se elimina el magnesio. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy impidiendo la reabsorción de sodio en el asa de Henle? Va a llegar más sodio al túbulo colector, y si llega más sodio al túbulo colector, se reabsorbe mayor cantidad de sodio y por ende se excreta mayor cantidad de potasio. Esa excreción masiva de potasio es lo que va a generar una disminución del potasio en la sangre, o sea, lo que va a generar la hipocalemia. Se puede generar también hiperuricemia. Normalmente lo que son los medicamentos diuréticos van a competir con el ácido úrico por el transportador de aniones orgánicos. Entonces, como el ácido úrico se elimina por el transportador, y con esos medicamentos también se van a eliminar el glomérulo por ese transportador, el ácido úrico no se puede eliminar porque se favorece la eliminación de esos medicamentos. El ácido úrico no se elimina y se favorece su concentración en la sangre. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen gota, esta hiperuricemia o ese aumento de la concentración de ácido úrico en sangre va a desencadenar ataques de gota. Entonces, a nivel de laboratorio también se va a ver un incremento de las concentraciones de ácido úrico en sangre con el uso de medicamentos diuréticos. Que podría explicar, muchachos, entonces en estos pacientes la aparición de ataques de gota. Se puede presentar entonces dolores musculares, calambres, náuseas, vómitos, ototoxicidad justamente por esa depresión o por esa disminución del potasio en la sangre, deshidratación severa por esa pérdida entonces de sal y de agua a través de la orina,
Hiperglicemia por el mecanismo que ya les expliqué, porque el potasio bajito entonces impide la liberación de insulina y a su vez se está favoreciendo el transporte de sodio y de glucosa a través del transportador SGLT2. ¿Listo? Y esta disminución o esta depresión entonces de potasio se acompaña de una depresión de hidrogeniones en sangre que puede llevar a una alcalosis metabólica. ¿Qué valor de pH tendría que tener la sangre para demostrar la alcalosis? Por encima de 7.2, 7.3 aproximadamente. ¿Listo? Y habría mucho lactato. No, porque el lactato está involucrado es con la acidosis. El lactato es un subproducto del ciclo de Krebs del metabolismo anaeróbico, que se produce ácido láctico que se convierte en el organismo en lactato. El bicarbonato tendería a estar elevado, que es que se contraría al lactato y este se contraría a los hidrogenados. ¿Listo? Esta es la situación de los diuréticos. Ahora lo que nos interesa entonces son principalmente cuáles: los diuréticos de Lassa y los diuréticos tesídicos, que actúan entonces en la proceso ascendente de Lassa en L y aquí en el túbulo contorneado distal. ¿Listo? Vamos a ver rápidamente entonces lo que es la angina de pecho y la insuficiencia cardíaca ya para terminar entonces este tema. Preguntas, muchachos, de los antihipertensivos. Lo importante, muchachos, saber entonces que son medicamentos utilizados ¿para qué? Para bajar la presión arterial. Controlando ya sea que el gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica, que dependiendo entonces de ese control van a tener diferentes mecanismos de acción. Bloquear canales de calcio, favorecer la diuresis, bloquear los receptores de esa beta o alfa, ¿y qué más? O inhibir el eje renina-angiotensina-aldosterona, que a través de algunos mecanismos puede efectivamente disminuir la presión arterial, porque la presión arterial está regulada por mecanismos que nerviosos, renales y humorales. ¿Listo? Entonces, ahí está prácticamente está el resumen de todo lo que vemos. ¿Qué es la angina de pecho? Por ahí dicen a veces que el corazón no duele. Casi algo duele mucho. No les ha pasado. Por ahí muchos veces que casi algo duele mucho. La angina de pecho es eso, es un dolor que da en el corazón. ¿Por qué? Porque hay un desbalance entre la necesidad de oxígeno y nutrientes del miocardio y la capacidad que tienen los vasos sanguíneos para llevar ese oxígeno y esos nutrientes al músculo cardíaco. Entonces el corazón está trabajando mucho, necesita producir mucha energía, pero no tiene suficiente oxígeno y nutrientes para producir esa energía. Es ese desbalance que me va a originar que muchas células empiecen a morir, empiezan a fallecer, y esa destrucción de ese tejido cardíaco es en últimas lo que me va a generar entonces ese dolor o esa angina de pecho. Por esa liberación también de mediadores inflamatorios, prostaglandinas, interleuquinas, que son las que me van a activar entonces esos los receptores que me van a indicar que algo está sucediendo. Uno a veces, muchachos, con los dolores es muy descuidado, e incluso yo en eso, pero siempre el organismo, cuando algo duele, es indicio de que algo está fallando, es indicio de que hay un desbalance o de que hay un daño dentro del organismo, porque el dolor no aparece porque sí, aparece porque hay un indicio de un daño o un desbalance en el organismo. ¿Listo? Entonces, la angina de pecho es un dolor transitorio, repentino, recurrente, que es una sensación de opresión. Puede ser, será principalmente, como ya les dije, por un desequilibrio entre la demanda y el consumo de oxígeno en el miocardio. Un corazón que tiene que latir para seguir trabajando, para seguir viviendo, pero que no le llega lo suficiente nutrientes de oxígeno para poder producir energía. Puede ser estable, inestable o variable. Eso es lo que el cardiólogo lo determina, pero hay pruebas para determinar eso. ¿Qué es una angina estable?
es la que se presenta en condiciones de ejercicio, o sea, en presencia de actividad física. Esa es la angina estable. La angina inestable es la que se presenta inclusive en condiciones de reposo. La persona está en reposo y sufre dolor precordial, indicativo de que entonces ya el tamaño de la placa, generalmente una placa ateromatosa, está impidiendo el flujo en más del 70%. Y la angina variable, que se presenta por otras causas diferentes al ejercicio y muchas veces está asociada a constricción de los vasos sanguíneos, que se llama estenosis coronaria. ¿Listo? Hay otras causas, está el síndrome del corazón roto, la angina dismetal, pero pues son otras causas pues, de angina. Hay estudios que dicen inclusive que altos niveles de estrés y rupturas amorosas pueden desencadenar infartos agudos del miocardio por esa estenosis coronaria. Miren el sufrimiento de lo que nos puede llevar, muchachos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento para la angina de pecho? Es disminuir el consumo de oxígeno por el miocardio. Es hacer entonces que el corazón necesite menos nutrientes, necesite menos energía y con eso vamos a disminuir sus necesidades energéticas, sus necesidades metabólicas. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento para la angina? Idealmente, y como les he dicho, cambios en los estilos de vida, muchachos. Reducir el consumo de grasas, el consumo de azúcares, el consumo de sodio, principalmente. Porque muchas veces el cerramiento o la obstrucción del vaso sanguíneo está relacionado con la formación de placas ateromatosas, que son simplemente depósitos de colesterol LDL debajo de las arterias que se van solidificando, se van fibrosando, que reclutan mediadores inflamatorios y que forman placas entonces fibrosas o placas pues endurecidas. ¿Listo? Hay medicamentos como son los vasodilatadores, los beta bloqueadores, los bloqueadores de los canales de calcio, que van a tener entonces ¿qué? Inotropismo y cronotropismo negativo. ¿Para qué? Para disminuir ese consumo energético por parte del miocardio. Los vasodilatadores también lo mismo, entonces me generan vasodilatación que disminuye entonces la poscarga y disminuye ese trabajo que tiene que realizar el corazón para bombear la sangre a través de las arterias. ¿Listo? En este grupo de medicamentos no son muy recomendables los medicamentos que son sobre el eje renina angiotensina aldosterona. Y cuando todo esto ha fallado, pasamos entonces a las técnicas quirúrgicas. Entonces, ¿cuáles serían las técnicas quirúrgicas? Que son ya cuando ya hay un bloqueo de más del 80-90% o cuando hemos presentado un infarto agudo del miocardio. Entonces sería entonces la angioplastia, la colocación entonces de un stent, que muchas veces puede ser un stent simplemente un globo o un stent medicado, y la revascularización, que es simplemente colocar así como un bypass, un puente, por medio de una arteria de las piernas, normalmente la arteria secreta, ¿para que qué? Para surcar o para brincarnos ese pedacito que está bloqueado y generar una nueva vía por la cual la sangre llegue entonces a los tejidos más distantes del corazón. ¿Listo? Tenemos varios vasodilatadores. Tenemos la nitroglicerina, el nitrocruciato de sodio y el dinitrato de isosulfito. La principal función de todos ellos, ¿cuál es? Ser donadores de óxido nítrico. Eso es lo que hacen, donar óxido nítrico. Y el óxido nítrico es uno de los más potentes vasodilatadores que tenemos en el organismo. Listo, de estos medicamentos donan óxido nítrico y ese óxido nítrico favorece la vasodilatación. Listo. Se puede utilizar principalmente por vía oral, por medio de la vía sublingual. No sé si vieron por la profesora determina que la vía sublingual es una vía rápida de administración porque es una vía altamente de irrigación sanguínea y los medicamentos en esta vía se absorben rápidamente. Entonces muchos de esos medicamentos son administrados por vía sublingual para que lleguen rápidamente y ejerzan pues, su acción en cuestión de minutos. ¿Listo? Tiene metabolismo de primer paso, restricciones principalmente renal. Como les dije, el mecanismo de acción son donadores de óxido nítrico que lo que hacen es favorecer mecanismos vasodilatadores, inhibiendo la activación de las cadenas ligeras de fosfomioxina. ¿Listo?
Esas cadenas ligeras de fosforinosina son las que permiten la contracción. Lo que hace entonces este óxido nítrico es activar la guanilciclasa. Esta guanilciclasa entonces va a permitir la conversión del guanosil-trifosfato en guanosil-monofosfato cíclico, que va a favorecer entonces que la desfosforilación de estas cadenas ligeras de miosina. Por ende entonces se da la relajación. Mejor dicho, evitan que se dé la contracción muscular. El óxido nítrico va a permitir entonces que no se dé la contracción muscular, favoreciendo la vasodilatación. ¿Listo? ¿Cuáles son las reacciones adversas de estos medicamentos? Como generan una vasodilatación tan marcada, pues estos medicamentos son utilizados en emergencias y a nivel intrahospitalario. Pueden generar entonces hipotensión ortostática por esa vasodilatación tan marcada. ¿Listo? Los nitritos presentes entonces en estos nitritos pueden tener una condición que se llama la methemoglobinemia. ¿Qué es la methemoglobinemia? Los nitritos hacen entonces que el hierro que está presente en la hemoglobina se convierta de su forma ferrosa en su forma férrica. Hace entonces que el hierro se reduzca. No, perdón, se oxida. Entonces hace que el hierro se oxida, y al oxidarse entonces este hierro de la hemoglobina pierde la capacidad para transportar el oxígeno. Entonces causa una falsa hipoxia. ¿Listo? ¿Cómo se detecta entonces esa disminución entonces de la capacidad del oxígeno, de la hemoglobina para transportar el oxígeno? Se detecta por medio de una prueba que se llama la oximetría. ¿Listo? Entonces, normalmente, cuando esa oximetría marca valores menores al 1%, está bien. Pero si son mayores al 1%, quiere decir que las concentraciones de dióxido de carbono están más altas en sangre, entonces que la methemoglobinemia está marcada mediada por esos nitritos. ¿Listo? Entonces, nuevamente, los nitritos lo que hacen entonces es que el hierro de la hemoglobina se oxide de su forma ferrosa a su forma férrica, pasa de Fe2+ a Fe3+. Con eso pierde la capacidad de transportar el oxígeno y aumenta la afinidad por el dióxido de carbono. Entonces no se da un intercambio gaseoso, el dióxido de carbono se mantiene en la sangre y el oxígeno no llega eficientemente a los tejidos. ¿Listo? ¿Cómo se revierte esto? ¿Cuál es el antídoto de esto? El azul de metileno. El azul de metileno entonces revierte esa oxidación y vuelve el oxígeno, pero vuelve el hierro a su forma ferrosa, a su forma Fe2+. ¿Listo? Y está el nitrocruceto de sodio, que es otro medicamento, otro nitrato, que también tiene como función ser tornador de óxido nítrico. Se utiliza principalmente en urgencias, en emergencias hipertensivas. Relaja el músculo liso arterial y venoso. Tiene una particularidad, es fotosensible. Muchas veces cuando se viene a la clínica, van a ver, por ejemplo, si les toca pasar por servicios, van a ver, por ejemplo, que pacientes que están con infusión, con el nitrocruceto de sodio, todo, desde la bolsa de solución salina, todo el equipo hasta el inyector son cubiertos con algún material opaco para evitar justamente la fotosensibilidad del medicamento. Porque en presencia de luz solar o en presencia de luz, este nitrocruceto libera cianuro. Entonces por eso se protege de la luz. Nosotros en el organismo tenemos una enzima que se llama la aromatasa, que es capaz de convertir este cianuro en tiocianato, que es una sustancia que no es dañina para nosotros. Entonces nosotros tenemos forma de desintoxicación de ese cianuro. El problema es que ese cianuro está en exceso, que satura la aromatasa y no permite entonces la desintoxicación y bloquea la cadena de transporte electrónico, que ese es, digamos, el mecanismo por el cual el cianuro genera toxicidad. ¿Listo? Pero el mecanismo de acción es exactamente el mismo. Dona óxido nítrico que termina interfiriendo con la maquinaria de contracción, favoreciendo ¿qué? La relajación muscular y la vasodilatación. ¿Listo? También puede generar methemoglobinemia, por lo mismo, porque también tiene presencia de nitritos. Puede generar entonces acumulación de cianuro, afectando entonces lo que les dije, el principal odanasa, la cadena de transporte del complejo 3, generando entonces acidosis metabólica, arritmias y hipotensión. Como se suspende entonces la vía de transporte electrónico, es a favorecer ¿qué? El metabolismo anaeróbico, la producción de lactato, y eso favorece entonces la acidosis metabólica.
¿Listo? Se puede también dar lugar a la acumulación de tiocianatos, que se va a acompañar de qué? De anorexia, debilidad de líquidos y convulsiones. Normalmente en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica. Y en personas con hipotiroidismo, este medicamento puede inhibir la captación del yodo. ¿Uno cómo reconoce que una persona tiene hipotiroidismo? Ya lo vieron con la propia hipotiroidismo. Hipotiroidismo es que la glándula tiroides no está produciendo hormonas tiroideas. ¿Cierto? Entonces, si no está produciendo hormonas tiroideas, recuerden que siempre está el eje hipotalámico hipofisiario tiroideo, que lo que hace entonces es favorecer la producción de hormonas tiroideas. Es decir, si la glándula tiroides no está produciendo hormonas tiroideas, ¿qué es lo que hace la hipófisis? Manda más señales a la tiroides para que aumente la producción de hormonas. ¿Y cuál es la señal que manda la tiroides? La TSH, la hormona estimulante de la tiroides. Es una persona con hipotiroidismo, va a tener la TSH como elevada. ¿Y cuál es el medicamento de elección para el hipotiroidismo? Levotiroxina. Listo. La hidralazina es otro vasodilatador central. Se utiliza también normalmente en urgencias. Lo que hace este medicamento entonces es relajar el músculo arteriolar inhibiendo el inositol-trifosfato. Normalmente en la cadena, eso es la proteína, en la cadena de proteína G, asociada a proteína GQ, este inositol-trifosfato va a favorecer la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Y ese calcio recuerden que es el que está involucrado en la contracción muscular. Si yo en inositol-trifosfato, ese inositol-trifosfato no va a permitir la liberación de calcio y por ende no se va a dar la contracción muscular y por ende no se va a dar la vasoconstricción. ¿Listo? También favorece, la liberación de óxido nítrico. ¿Listo? Entonces, son varios ejemplos de vasodilatadores. Unos entonces lo que hacen es, por ejemplo, ser donadores de óxido nítrico, y este hidralazina lo que hace es inhibir una vía de señalización como es la vía del inositol-trifosfato. ¿Listo? Y para terminar, ¿qué es la insuficiencia cardíaca congestiva? Simplemente la incapacidad del corazón para bombear la sangre de manera eficiente. O sea, el corazón presenta alguna dificultad para bombear la sangre que necesita bombear por unidad de tiempo. Ya sea porque está latiendo muy despacio, ya sea porque las contracciones no son suficientemente fuertes para poder vencer esa resistencia vascular periférica ejercida por el callado aórtico y por la aorta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se refleja esa insuficiencia cardíaca congestiva? Con taquicardia, o sea, el corazón, para poder compensar un poquito esa insuficiencia para bombear la sangre, incrementa la frecuencia del latido cardíaco. Después se presenta taquicardia, disnea, edema pulmonar y periférico, hay retención de líquido en las extremidades y en los pulmones, porque la sangre, cuando llega al corazón, como no es bombeada eficientemente, hay cuando hay un trancón y todo para atrás se empieza a acumular. Entonces lo mismo pasa en el corazón. Cuando el corazón se acumula la sangre se empieza a acumular en las venas y ahí para atrás, en los pulmones y en las piernas principalmente, o en las extremidades. ¿Listo? Cardiomegalia y disminución de la tolerancia al ejercicio. Como esa disminución de la eficiencia del corazón para bombear la sangre, ¿qué hace el corazón? Se remodela. ¿Qué es eso? Entonces empieza a crecer en tamaño, porque el organismo que dice, pues estamos bombeando más la sangre, pues generamos más fibras cardíacas, aumentemos el tamaño para poder que funcione mucho mejor, para poder que la bomba funcione mucho mejor. ¿Listo? Hay de dos tipos: con fracción de eyección reducida y con fracción de eyección conservada o preservada. ¿Listo? Estos son los dos tipos de insuficiencia cardíaca. Normalmente la fracción de eyección preservada es menos complicada, se puede manejar más fácilmente. La fracción de eyección reducida es una disminución marcada del corazón para obtener menor al 40, por debajo del 50 a 40%. ¿Listo?
Y se requieren medicamentos que induzcan inotropismo positivo. Ya viendo esto, ¿qué grupo de medicamentos, por ejemplo, no se podría utilizar? Ya viendo, por ejemplo, esta frase, se refiere a medicamentos que induzcan inotropismo positivo, ¿qué grupo de medicamentos no se puede utilizar? Para eso ya vimos. ¿Cuál? Los. No, pero no tanto, ¿no? Pues ellos tienen un inotropismo negativo, ¿cierto? Los cardioselectivos. Pero también pueden tener entonces como inotropismo negativo, también pueden tener inotropismo negativo que también va a reducir ese esfuerzo del corazón para bombear la sangre. Hay otro grupo de medicamentos que son contrarios al inotropismo positivo. Hay dos grupos, dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Los calcioantagonistas. Porque los calcioantagonistas refieren entonces ese inotropismo negativo, entonces me van a bloquear los efectos, el efecto del corazón. Como van a ser en un paciente con insuficiencia cardíaca que el corazón trabaje mucho más ineficiente y que se favorezca o que se empeore los síntomas de la insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? La reducción de la precarga, reducción de la poscarga, disminución de la contractilidad, aumento de la contractilidad o disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, los medicamentos más efectivos son diuréticos, porque los diuréticos me disminuyen la resistencia vascular periférica y me van a disminuir la precarga a través de esa disminución del volumen plasmático. Medicamentos del sistema de aldosterona, por exactamente lo mismo. Disminuyen la precarga, disminuyen la poscarga, disminuyen la resistencia vascular periférica. Vasodilatadores, también entonces me van a disminuir la resistencia vascular periférica, o sea, disminuyen la poscarga. Y los beta-bloqueadores van a trabajar entonces sobre la frecuencia cardíaca, afectan un poquito la contractilidad, pero también disminuyen la frecuencia cardíaca, entonces hacen que el corazón trabaje mejor. ¿Listo? Entonces, ya hemos varios de esos grupos de medicamentos, el efecto es exactamente el mismo. Vamos a ver un grupo, una categoría adicional rápidamente, que son los digitálicos o los glucósidos cardíacos, entre ellos la digoxina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la digoxina? Bloqueo de la bomba sodio-potasio ATPasa. Eso es lo que hace la digoxina. Bloquea la bomba sodio-potasio ATPasa. Al bloquear entonces esta bomba, hace entonces que haya acumulación de sodio al interior de la célula cardíaca. Al haber acumulación de sodio, impide la salida del potasio, porque por ejemplo, miren lo que hace este transportador. Vamos por partes. Bloquea la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Quién recuerda que lo que hace la bomba sodio-potasio ATPasa? Mantiene el potencial de membrana como. ¿Cómo? Saca 3 sodios y mete 2 potasios en contra del gradiente de concentración. ¿Listo? Entonces, al bloquearse la bomba, hace que el sodio intracelularmente se acumule. Si se acumula el sodio intracelularmente, este es un transportador que intercambia sodio por calcio. Si se acumula el sodio, este transportador entonces deja de funcionar y va a impedir la salida del calcio. Y al impedir entonces la salida del calcio se acumula, y al acumularse el calcio va a activar entonces la maquinaria contráctil. Y al activar la maquinaria contráctil va a hacer entonces que el corazón lata con mucha más fuerza. ¿Listo? Ustedes miren que es un mecanismo indirecto. ¿Por qué? Porque no me está permitiendo la entrada de más calcio. Sino que al bloquear la bomba, está permitiendo entonces que el calcio no salga y que permanezca más tiempo dentro de la célula cardíaca para que aumente entonces la concentración, la contracción cardíaca. ¿Listo? Bueno, muchachos, preguntas, dudas. Es un pequeño resumen de los antihipertensivos.
Sí, muchas gracias muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes. Pues supuestamente con ustedes tienen que empezar el tema de sistema nervioso, no medio, entonces ya lo comenzaremos después de Semana Santa. Listo, ya lo con la novia que termine el tema. Y que después de Semana Santa les comenzamos con el sistema nervioso. Y entonces ya conversaría con ella y ella les informaría cuándo sería el de la fecha de Pascua, teniendo en cuenta que han dicho varios que me falta una partecita del tema de ella volver en clase. ¿Listo? Bueno muchachos, una feliz tarde, muchas gracias.